Bien, en el problema 9 del papel 1 que estamos resolviendo, vuelvo a insistir, la parte B del papel 1 es la de los problemas extensos, los problemas que son un poco más largos y sin calculadora. Es un problema importante este también, al igual que el de vectores, son dos problemas que aconsejo a estudiarlos y analizarlos en profundidad porque enseñan mucho. En este problema nos plantea la función f de x igual al logaritmo de x al cuadrado sobre 2, con x mayor que 0. Claramente el dominio tiene que ser x mayor que 0, estamos teniendo el logaritmo de x. Pero nos dan esa aclaración. El primer punto nos pide comprobar que la derivada de esa función es logaritmo natural de x sobre x. O sea que tenemos que hacer esta derivada. Cuando queremos derivar esta función, al derivar esta función, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? El 2 es una constante, así que lo puedo dejar acá afuera como un medio, ¿sí? Esta función, logaritmo de x al cuadrado, dividido 2, es lo mismo que decir un medio por el logaritmo de x al cuadrado. Recuerden que siempre les digo que es importante tener en cuenta esa propiedad de dejar las constantes fuera de la función para trabajar más tranquilos. El un medio ya está. Eso va a quedar por, tengo que derivar logaritmo de x elevado al cuadrado. Acá que tengo regla de la cadena, porque tengo paréntesis al cuadrado y dentro del paréntesis otra función. Entonces, ¿cómo se hace para derivar eso? Se hace 2 por el logaritmo de x, o sea, en paréntesis, elevado a la 1, o sea que ya no necesito poner paréntesis. Hasta ahí que derivé nada más que paréntesis al cuadrado, me queda 2 por paréntesis a la 1. Y ahora tengo que hacer la derivada del de adentro. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver ahí claramente? Voy a poder simplificar este 2 con este 2 y entonces voy a llegar a que la derivada de esa función, cosa muy importante a tener en cuenta, es lo que me pedía el logaritmo de x sobre x. Ahí lo tengo demostrado. Bien. En el punto siguiente me dice hallar la coordenada x del mínimo, pero el enunciado tiene la ventaja que me asegura de que hay un mínimo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer, ¿qué es? El mínimo, ¿qué condición debe cumplir? Y la condición que debe cumplir es que la derivada tiene que ser igual a 0. O sea, ¿qué es lo que tengo que plantear? La derivada la tenemos. Logaritmo de x sobre x tiene que ser igual a 0. Si acá despejo, la x la paso multiplicando, me va a quedar logaritmo de x igual a 0. Y finalmente acá aplico definición de logaritmos. E elevado a la 0 es igual a x. Por lo tanto, el valor de x definido es 1. Quiere decir que la coordenada en x de ese mínimo que estamos buscando es 1. En el punto siguiente me muestra el gráfico de una nueva función. Me dice la función g de x está definida por 1 sobre x. Y me muestra en el gráfico la función g de x, parte del gráfico de la función de g de x, que lo sigue trabajando solamente del lado positivo, y me muestra el gráfico de la derivada de f. O sea, de la función anterior que hicimos, la derivada me muestra su gráfico. Y entonces me dice que la derivada, o sea, esta función, corta el eje x en un punto. Y a ese punto donde lo corta lo llama P. O sea que este es el punto P. ¿Sí? Me está diciendo que lo corta ahí, en un punto. Ese punto. Entonces me dice, escriba el valor de P. ¿Qué es lo que debo tener presente yo para escribir ese valor de P? ¿Por qué me dice escriba? Recuerden que en el examen cuando le dice escriba, es porque sale directo, no lo tengo que pensar. Si esta es la derivada, ¿en qué momento la derivada vale 0? Lo vimos en el paso anterior. La derivada vale 0 cuando x es 1. Por lo tanto, quiere decir que, por eso me dice escriba, quiere decir que si esta es la derivada, cuando x vale 0, cuando la derivada vale 0, cuando x vale 1. O sea, ni siquiera me tengo que tomar el trabajo de decir
corta el eje X, ¿qué tendría que hacer? La derivada igual a 0 y de ahí despejar. Pero eso lo hicieron en el paso anterior. La derivada igual a 0 y despejar, o sea que ya lo habíamos hecho. Es una cuestión de interpretación. Gráfico de la derivada, corta el eje X en 1. En la pregunta siguiente me dice, la derivada, la gráfica de la derivada, y G se cortan en el punto X igual Q. Hallar las coordenadas de Q. O sea, me están diciendo que se cortan en este punto y este puntito de acá tiene de coordenadas Q. Entonces, me está diciendo que averigüemos las coordenadas de ese punto. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la función, fíjense, la derivada, la voy a igualar a G. Si igualo la derivada a G, la derivada, recuerden ustedes que habíamos dicho que era logaritmo de X sobre X. Entonces me va a quedar logaritmo de X sobre X igual a G. ¿G quién es? 1 sobre X. Y acá fíjense que despejar esta ecuación es sencilla, porque primero, acá divido por X, acá divido por X, quiere decir que los puedo cancelar. Propiedad uniforme, están dividiendo por X. ¿Por qué puedo simplificar? Cuidado, acá puedo simplificar la X con la X, porque sé que no valen 0, porque el principio del problema vencía con X mayor que 0. Entonces, simplifico esto con esto, ¿sí? O lo cancelo, o sea que es lo mismo que si hubiesen pasado acá multiplicando, se iba a cancelar, ¿qué les quedaba? Logaritmo de X igual a 1. Aplico nuevamente definición de logaritmos, E a la 1 es igual a X. Quiere decir que ese punto que estoy buscando de X no es ni más ni menos que E. O sea, que el valor S de Q es E. Esto es lo que acabamos de averiguar. Entonces, ya tenemos ese valor y la última pregunta del problema nos dice, R es una región que está limitada por la curva de F, la curva de G y la recta X igual a P. Veamos, vamos a repetir acá el dibujo para no perdernos. Por acá teníamos así el dibujo de una, ¿sí? Acá teníamos el dibujo de la otra, ¿sí? Así tenían ustedes los dos dibujos anteriores, que lo teníamos yo para no ir a la otra pizarra, ¿sí? Entonces, este punto que está acá ya sabemos que es 1. Este punto que está acá sabemos que es E. Nos está hablando de una región que está limitada por, esta es la función G y esta es la función F'. Nos dice, está limitada por las dos curvas y la recta X igual P. La recta X igual P sería la recta que está acá, esta recta vertical. Entonces la región que nos están hablando es esta. Es esa región la que nos están nombrando. Entonces nos dicen, comprobar que el área de esa región es 1/2. Recuerden que estamos sin calculadora. Entonces, para calcular el área, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Aplicar integral. La integral, ¿desde dónde va a tener que ir? La integral va a tener que ir desde 1, ¿sí? La voy barriendo, ¿hasta dónde? Hasta E. O sea, desde 1 hasta E. Pero ¿qué es lo que voy a tener que integrar? La región que está debajo de la función G y por arriba de F'. O sea, cuando es entre dos curvas, ¿qué hacíamos? Era la diferencia de una con otra. O sea que tengo que hacer G menos F'. Eso es lo que tengo que integrar. O sea que lo que voy a hacer acá es la integral entre 1 y E, y fíjense lo que nos va a quedar. ¿Quién era G? G es 1 sobre X, menos, ¿quién era F'? F' lo vimos antes, era logaritmo de X sobre X. Fíjense que eso lo saben ustedes también porque lo tenían acá. ¿Quién era F'? Logaritmo natural de X sobre X. Ahora bien, tengo que hacer esta integral. Y fíjense lo que va a pasar cuando hacemos esta integral. Al hacer esta integral, en primer lugar, 1 sobre X. La integral de 1 sobre X lo buscan en la hoja de fórmulas, les va a decir que es logaritmo natural de X. Luego, menos
Cuando quieren integrar logaritmo de x sobre x, el razonamiento que tengo que hacer, porque esa no es una integral directa, pero ¿qué razonamiento tengo que hacer? Ustedes siempre tienen que recordar que cuando yo tengo una función, si la derivo, llego a otra función que es su derivada. Cuando la integro, estoy volviendo a la función. Quiere decir que esta función, ¿sí? Nosotros, logaritmo natural de x sobre x, la conocemos, es la derivada de una función. O sea, esto que está acá, que tenemos nosotros, f', o sea, logaritmo natural de x sobre x, es la derivada de ¿quién? La derivada de esta función que nos dieron al principio. Esta es f y esta es f'. Si yo quiero la integral de esto, estoy haciendo la antiderivada de esto. La antiderivada de esto es esa expresión. Esta sutileza tenía esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? Bien, que esto no es ni más ni menos que logaritmo de x al cuadrado sobre 2. ¿Y todo esto qué voy a tener que hacer? Lo voy a tener que integrar entre 1 y e. Eso es lo que tengo que hacer. Acá sí, en el pizarrón siguiente, tengan presente que cuando hagamos esto, voy a tener que reemplazar por e. El logaritmo natural de e, vamos a ver si se alcanza a ver acá. Logaritmo natural de e, o sea, primero voy a reemplazar por el límite superior. Logaritmo natural de e, ¿cuánto es? 1. Menos. Logaritmo natural de e, dijimos que es 1. Al cuadrado 1 dividido 2 nos da 1/2. Y eso le voy a tener que restar, ¿sí? Perdonen ahí si no, lo voy a escribir un poquitito más chico esto para que no lo confundan. Menos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo pero con 1. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. Por eso es importante este papel sin calculadora. Menos. Acá también lo voy a recortar un poco para que no lo confundan. Esto era entre 1 y e. Ahora estamos trabajando con el 1. Reemplacé el 1 acá. Logaritmo natural de 1, 0. Logaritmo natural de 1 es 0 al cuadrado, así que esto nos da 0. Así que la cuenta nos quedó muy fácil. 1 menos 1/2, efectivamente es 1/2, que era lo que teníamos que demostrar. Espero que les sea útil, estudienlo este problema claramente, igual que el de vectores, que ayuda mucho para el repaso final.